voy a tratar de compartir, son algunas ideas a propósito de lo que pues yo considero como los desafíos que tiene en estas nuevas etapas la recepción de la eclesiología de Pueblo de Dios del Vaticano II en América Latina. Quizá vale la pena, a manera como de introducción, pues recordar que en el concilio, como varios de los comentaristas lo pusieron de manifiesto en su momento, realmente la renovación eclesiológica, como la frase o la expresión más típica de esta renovación fue de la Iglesia como pueblo de Dios, una expresión bastante fuerte. Y bueno, en Medellín esta expresión es recibida de manera privilegiada y retrabajada, pero sobre todo recibido en la vida de la Iglesia latinoamericana, de tal suerte que incluso el pueblo de Dios empieza a tratar de ver o de considerar en términos como de aquello de lo cual emerge la Iglesia. Ya tenemos aquella feliz expresión de Boff de eclesiogénesis, de la Iglesia que surge del pueblo. Y no hay que perder de vista que esta como recepción, que vamos a tratar de ver algunas líneas ahora en el desarrollo que les voy a compartir, generó bastante polémica y conflicto. No hay que perder de vista que, por ejemplo, en los años 70 y llegando hacia la conferencia, la Asamblea de Puebla, pues ya estaba muy álgida una polémica entre lo que se daba en llamar la Iglesia popular y la Iglesia institucional, que era algo que generó una discusión bastante sentida. Y por otra parte, a nivel de la teología, sobre todo de algunos sectores de la Curia Romana, pues era bastante sospechosa esta manera de hablar, de tal suerte que incluso algunos ven que en este giro que se da en el sínodo del 85, donde lo que se apunta es que la eclesiología del Vaticano II es una eclesiología de comunión, pues muchos lo leyeron también como una manera de eclipsar lo que era la eclesiología de Pueblo de Dios, que tenía un raigambre histórico concreto muy fuerte. De hecho, pues hay una serie de publicaciones, un número justamente de la revista Concilium, donde se reacciona junto a esta eclesiología de comunión que se proponen las conclusiones en la relatoría del sínodo. Y bueno, a partir de ahí pues se ha habido una desconfianza, y entonces pues yo quisiera retomar aquí algunos hilos, pues planteando algunas que a mí me parece que pueden ayudar a generar la discusión ahora en América Latina. Quisiera partir en este sentido del planteamiento conciliar, que es de sobra conocido por ustedes, pero recordar algunos puntos importantes sobre la eclesiología de Pueblo de Dios. Recordemos que el Concilio Vaticano II esboza un programa a realizar que intenta superar aquello que Yves Congar llamaba la jerarcología, heredada de la Contrarreforma, y desde la cual y por la cual se evitó o se pasó a segundo término la concepción de la Iglesia como pueblo. Recordemos que el esquema de Eclesia preparado por la Comisión Preparatoria para el Concilio, el primer esquema presentado en noviembre del 62, no existía pueblo de Dios. Lo que existía era una reiterada afirmación de la autoridad, del magisterio, de quién manda en la Iglesia, de los 9, 10 capítulos que tenía ese primer esquema de Eclesia. Va a ser en el segundo, en el de marzo de 63, que se incorpora algo muy interesante. Se incorpora, bueno, en primer lugar se quita esta perspectiva que se traía en el primer esquema del 62 de la naturaleza de la Iglesia militante y su necesidad para la salvación que planteaba ese, y se incorpora ya el misterio de la Iglesia como un primer capítulo y un segundo capítulo sobre el pueblo de Dios y los laicos, que luego va a ser interesante porque en el esquema que vamos a tener y que recibimos en Lumen Gentium, lo que hace es dividir pueblo de Dios y laicos. Pueblo de Dios queda en el segundo, laicos en el cuarto, pero lo que dice sobre el pueblo de Dios, sobre los laicos, pues ya ha quedado dicho en el segundo. Entonces en el cuarto empieza a hacer una serie de maromas y de piruetas el concilio que, bueno, termina con un dualismo de los seglares dedicados a las cosas del mundo y demás, que va a ser superado por la Gaudium, pero aquí no voy a abundar en eso. Es importante tener en cuenta como este proceso de maduración en la discusión conciliar,
porque como plantea Pottmeyer, uno de los comentaristas del concilio, alemán, él decía que esto nos ayuda para no sobrevalorar doctrinas teológicas que no gozaron del favor de la mayoría y que fueron dejadas de lado, y para apuntar a aquellas por las cuales se optó. Y en este caso sí hay una opción muy clara en la discusión del documento de Eclesia en el Vaticano II, de transitar de una eclesiología jerarcológica, societaria y jurídica hacia una eclesiología de pueblo de Dios, de comunión y mistérica. Esto queda bastante claro, no obstante que al final, pues lo que todos sabemos, hay una serie de expresiones de compromisos, algunos yuxtapuestos y demás. Para comprender la novedad de la eclesiología de pueblo de Dios en Vaticano II, sí conviene partir de que lo que es el primer capítulo de Lumen Gentium, que es bastante conocido por ustedes, que se titula El misterio de la Iglesia, lo que se da por cerrado ahí es todo este asunto societario, esta concepción unilateral societaria de la Iglesia, y se plantea esta dimensión de la complejidad del ser eclesial, que es una realidad humano y divina. Y bajo esta concepción de que es una realidad humano y divina, lo más específico, histórico, concreto que realiza el misterio de la Iglesia en la historia es que es un pueblo, y es que es el pueblo de Dios. Y esto obviamente a contraparte del esquema previo, donde después del misterio de la Iglesia lo que venía era hablar sobre el episcopado como la autoridad en la Iglesia. Y justamente es lo que me parece que el cardenal Suenens y algunos otros hablaban del giro copernicano, el Concilio Vaticano II, porque aquí sí el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo que el misterio de la Iglesia se realice primordialmente como jerarquía a que sea el pueblo de Dios. Si es esto así, el concilio, nos decía Congar, de que trata de señalar varios asuntos con esta inversión y con eso hablar del pueblo de Dios. Una, se acentúa lo comunitario sobre la jerarcología, que fue un paso bastante marcado en el concilio. Por otra parte, se subraya la común igualdad existencial y ontológica de base sacramental de todos los fieles cristianos, de tal suerte que la diversidad de ministerios y de carismas en iglesias derivan de esa común igualdad y dignidad de los bautizados, de suerte que no es algo que quien tiene un ministerio ordenado o quien vive en la iglesia de determinado carisma, no es algo de lo cual carezcamos el resto de los bautizados, sino que deriva de esta condición sacramental común, y lo cual es otro giro, y desde aquí pues sí puede leerse como una eclesiología de comunión, lo cual supone e implica una serie de estructuras que le den viabilidad y plausibilidad a este principio teológico. Ahora bien, el otro asunto que quisiera señalar es que justamente esta serie de principios eclesiológicos de Lumen Gentium, retomados a la luz de Gaudium et Spes, de lo que ya nos planteaba de alguna manera ayer Carlos Schickendans con el asunto de los signos de los tiempos, que tiene que ver con una nueva concepción de la salvación, pero de la salvación en la historia. En América Latina empieza a ser recibida, yo creo, de una manera privilegiada en Medellín, aunque no hay que pasar tan rápido por encima de la Populorum Progressio de Pablo VI, donde intenta plantear pues esta implicación y esta necesidad de historizar lo que es la salvación como liberación integral en la historia, que de alguna manera ahí es planteada, y bueno, pues aquí tampoco vamos a profundizar mucho en eso. En cualquier caso, Medellín sí merece un lugar especial, porque la Asamblea de Medellín, de hecho desde que la piensan a finales del 65, cuando estaba concluyendo el Vaticano II, el cardenal, el obispo Larraín, en una reunión que hace con Pablo VI, pues trata de plantearle de que se tiene que hacer algo en América Latina para que no pase de largo el concilio. Y de hecho la serie de pasos y elementos preparatorios para la Asamblea de Medellín justamente marca una serie de asuntos. En primer lugar, se trata de una asamblea eminentemente eclesiológica, como lo dice el mismo título de la conferencia, que es la Iglesia en la actual transformación de América Latina, pero que sí vea una recepción
explícita del Vaticano II y es la última parte del título de Medellín, ¿no? Es la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio. Y aquí, pues es interesante porque esta recepción o esta Iglesia en la actual transformación de América Latina se hace privilegiando la mirada que plantea la Gaudium et Spes con el método inductivo, el cual no solamente propone, sino que estructura el mismo documento de la Gaudium en esas tres secciones del ver, juzgar y actuar. Ya en las mismas conferencias, ya ven que al inicio de Medellín se plantearon 7 ponencias, y en estas ponencias se va haciendo, ya se adopta el método y desde ahí se empieza a plantear lo que es o trazar los grandes rasgos de lo que pudiera ser una iglesia en América Latina como pueblo de Dios. Los documentos de Medellín en este sentido utilizan la noción de pueblo de Dios en un sentido como de la totalidad de los creyentes. Esto es importante, muy en la línea de Medellín. De hecho, uno de los documentos, el de Movimientos para Laicos, nos dice que el pueblo de Dios son todos los creyentes donde hay diversidad de carismas, servicios y funciones, muy en la línea de Lumen Gentium 32. En cualquier caso, Medellín no se queda en esta visión como de principio teológico del Lumen Gentium, sino que intenta plantearlo justamente o discernir lo que es este rostro de la Iglesia Latinoamericana como pueblo de Dios a la luz de la Gaudium, esto es, escrutando los signos de los tiempos. Y a partir de esta realidad es que Medellín va a plantear como cuál tiene que ser el rostro de esta iglesia. Y lo decía en la presentación que hace el cardenal Pironio de los documentos de Medellín. Dice que tiene que ser una iglesia pobre, liberada de ataduras temporales, de títulos honoríficos anacrónicos, de connivencia con los poderosos, comprometida con el desarrollo integral de la persona, sus comunidades y pueblos, solidaria con los que sufren. Y solamente así la iglesia puede presentarse como signo e instrumento, esto es, como sacramento de salvación y liberación en un continente de mayorías humilladas, marginadas y pobres. El asunto es cómo ser sacramento de salvación y liberación en América Latina. Y es aquí donde yo quisiera como hacer una reflexión sobre esta expresión de pueblo de Dios, que retoma obviamente sobre todo de la patrística, pero también con una base muy fuerte en bíblica, que nos lleva pues a tomar como ciertas precauciones o a veces cierta ingenuidad con la cual se usa el término. Lo primero que quisiera mencionar es que si tomamos en serio la concepción mistérica sobre la iglesia que se plantea en Lumen Gentium, es obvio que todo lo que digamos teológicamente sobre la iglesia, esto es, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el templo del Espíritu, que es el pueblo de Dios, todo ello tiene que tener una forma sociohistórica empírica, si no se derrumba esto mismo. Por eso la misma Constitución Dogmática Lumen Gentium plantea en el número 8 que el misterio de la iglesia guarda una notable analogía con el misterio del Verbo encarnado. Esto es, o sea, resultaría prácticamente absurdo desde la fe cristiana afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, si Jesús de Nazaret no existió. Bueno, guardando las debidas distancias de la analogía, en la iglesia todo aquello que predicamos desde la fe y confesamos sobre ella tiene que darse de alguna manera sociohistóricamente, o se vuelve esto una pura ideología en el sentido peyorativo de la expresión. Por eso hace algunos años cardenal Joseph Komonchak, quien fue el que coordinó la obra la que hizo Alberigo en Italia y en habla hispana sobre el comentario del Vaticano II, pero para el habla inglesa él la coordinó, y decía que es necesario, si tomamos en serio el misterio de la iglesia, ir más allá de la teología para hablar de la iglesia, porque la teología abarca y apunta a una reflexión desde la fe. Pero esto, si nos quedamos desde ahí, esto es un docetismo eclesiológico porque rompe el misterio de la iglesia. Y la teología no tiene esquemas, ni estructuras, ni teorías para analizar el tipo de conformación de socialidades y de tejido social que se da entre los seres humanos. Pero si pasamos a segundo término esto,
hacemos un docetismo eclesiológico, como también lo llamaba Congar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver una visión integral. Ya lo decía también este teólogo que mencionaba ayer, Roger Haig, entre una eclesiología inductiva y una teología deductiva, y que si bien lo que confesamos desde la fe tiene que tener entonces un sustento sociohistórico, es entonces desde ahí, desde donde tenemos que hacer la eclesiología. Por eso, para este punto de partida, la teología se nos queda corta y es donde tenemos que recurrir a las ciencias humanas y sociales. Y en este sentido, me parece que resulta muy iluminador el recurso a estas ciencias que se han abocado y se han especializado a lo que tiene que ver con el fenómeno de la socialidad, porque nosotros a veces creemos que hablar y decir que la iglesia es un pueblo, lo comprendemos y sabemos lo que estamos diciendo. Y si bien especialistas como ustedes saben que se trata de una expresión teológica con grandes raíces en la visión vétero y neotestamentaria y demás, para el común de los creyentes el pueblo como que resulta sinónimo de una forma sociohistórica muy concreta de ser, y es ahí donde hay una serie de problemas. Por eso una pregunta que pudiéramos plantearnos es: ¿puede un teólogo hacer frente críticamente a la cuestión de si la iglesia es un pueblo, una comunidad o una sociedad, según se trate, o institución, sin aprender de los teóricos sociales y lo que esas palabras significan en la vida social concreta? ¿O inventamos nuestro propio lenguaje autorreferencial y tautológico para referirnos a algo que creemos que entendemos y que poco somos capaces de explicar? Yo creo que por ahí viene un poco el dilema. En este sentido, me llamaba la atención una serie de distinciones que hacía este politólogo italiano, que creo que tiene poco tiempo de haber fallecido, Giovanni Sartori, en una obra se hizo muy famosa sobre qué es la democracia. Y él, tratando de plantear aquello que se habla que la democracia es el gobierno del pueblo, decía: ¿y qué es el pueblo? ¿No? Y hace una serie de distinciones que conviene traerlas aquí, ¿no? Una es, decía Sartori, cuando se habla de pueblo, pueblo no pueden ser todos. O sea, decir que pueblo es todos es una vaguedad que denota simpleza intelectual. Ya los mismos griegos en demos no entraban todos, eran los bárbaros. Y en el caso del cristianismo, recordemos, no hay que perder de vista que, entre otras expresiones para expresar la autocomprensión de los seguidores de Jesús, se adopta y se adapta la noción de eclesía, que tiene que ver con los convocados, del verbo kaleo. O sea, ciertamente en una vinculación con el pueblo de Israel se habla del nuevo pueblo de Dios, pero se privilegia esta expresión de eclesía, que nosotros llamaríamos iglesia, para hablar de los convocados, no tanto de una realidad ya hecha del pueblo, sino de aquellos que son llamados, y son llamados todos, pero es una situación activa. Otra noción vaga que nos recordaba Sartori es que tampoco pueblo puede referirse a los muchos, o sea, la mayoría es el pueblo. Bueno, ¿a partir de cuánto es mayoría? ¿A partir de cuánto? No sé. Otra de las acepciones de pueblo es como la clase baja, ¿verdad? El pueblo, aquí se plantea nuevamente la aporía a partir de, poco retomando algunos de los índices de medición de lo que son los estratos o las clases sociales, se diría, bueno, a partir de qué ingreso en tantos miles de dólares se es pueblo o no se es pueblo, ¿verdad? Eso es muy complicado. Pero vale la pena tomarlo en cuenta porque buena parte de la teología latinoamericana, más específica de la liberación entre los 70s y los 80s, hablaban de los pobres como el pueblo, ¿verdad? Dice, bueno, a partir de México la cuestión del ingreso se miden por salarios mínimos, que le llaman. Algunos decían, ¿a partir de cuántos salarios mínimos se deja de ser pobre? ¿No? Entonces, o dicho aquí en el lenguaje, a partir de cuántos salarios mínimos, a partir de cuántos dólares ya no se es pueblo o se es pueblo. Entonces, es una confusión. Lo otro es los que se plantea, decía Sartori, aquellos que dicen que son los que mandan, no son el pueblo, porque el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Ya bueno, entonces aquí el pueblo es sinónimo de plebe. Nos remitimos todavía a una tradición bastante complicada. El otro es el pueblo como el Estado-nación, ¿sí? Que es el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el pueblo francés, el pueblo español. Aquí estamos montados sobre esta mitología romántica del siglo XIX, donde el Estado-nación es sinónimo de sociedad y es sinónimo de pueblo.
muy influida por todo aquello de la Revolución Francesa. El asunto es esto, volviendo aquí al tema que nos convoca, sería, si la Iglesia se confiesa como pueblo de Dios, ¿cómo se expresa eso empíricamente? Es una pregunta importante. Es una comunidad. La dimensión comunitaria del cristianismo tiene un gran raigambre, pero recordemos que también es un asunto complicado, incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí pues, los biblistas nos pueden decir de eso, porque el Nuevo Testamento, pese a que suene un poco escandaloso, no habla de que el cristianismo es una comunidad. Recuerden, y aquí hay varios que saben griego de veras, no existe ni siquiera el término en griego. Comunitas, donde viene comunidad o community en inglés, no existe en griego. Entonces en el Nuevo Testamento, donde ponen comunidad y lo traducen los evangelios, algo están cambiando por ahí, es importante. Lo cual no quiere decir que no se hable de formas de pertenencia y una serie de metáforas para hablar de cómo tiene que ser la convivialidad entre los seguidores de Jesús. La cuestión en todo caso que sí se nos plantea desde estos aportes de las ciencias sociales es si cuando hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios, no estamos más bien remitiéndonos a una comunidad o a un pueblo imaginado, así como el Estado-Nación, que nos sentimos parte de algo o de algunos a los cuales ni siquiera conocemos, o lo que hacemos son simulacros de pueblo y de comunidad, que esa es otra de las cosas que plantean algunos estudiosos de este tema, ¿no? En muchos lugares, incluso cuando se habla de comunidades indígenas, por ejemplo en el caso de México y demás, varios antropólogos lo que intentan señalar es que se están haciendo simulacros de comunidad construidos, pero lo que es comunidad, ¿qué es eso? Si tomamos eso por un lado y luego retomamos más bien algunos elementos de la historia de la Iglesia, pues tenemos que, si bien, y esto ya empieza a vincularse con lo que planteamos en un inicio de la Lumen Gentium, la noción de pueblo de Dios, si bien en la perspectiva bíblica sí hace referencia a una entidad sociohistórica concreta, al paso en el desarrollo de los últimos 2000 años, sobre todo en el mundo contemporáneo, más bien queda como un principio, entre comillas, teológico, que apunta hacia este horizonte de cómo tiene que ser los tipos de relaciones y de convivencialidad entre los creyentes, pero no a una forma concreta de ser iglesia. Dicho en otras palabras, no, el cristianismo carece de una forma socioestructural por su fundador o por lo que sea, o incluso del testimonio apostólico del Nuevo Testamento, de cómo tiene que ser. Hay principios, a nadie llaméis padre porque uno solo es vuestro padre, Mateo, etcétera, pero no hay una forma definida. Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia es el pueblo de Dios, ¿qué se quiere decir con eso? Recordemos esto. En el Nuevo Testamento hay un testimonio muy claro de cómo los primeros seguidores de Jesús, la diversidad de grupos de seguidores de Jesús, va ensayando, adoptando y adaptando las formas de socialidad existentes. La cuestión de los gremios en lo que trabaja Pablo, la sinagoga, el asunto ¿cómo se llamaba esto que trabajaban ahí en Corinto y demás? Ahorita se me va. Ciertas escuelas, etcétera. Pero no hay una propuesta cristiana de socialidad. Esto es importante, y lo cual es un gran don, y es una libertad que se nos da. Y volviendo aquí, entonces, cuando hablamos de pueblo, una de las conclusiones que quisiera aquí plantear es que no se está proponiendo un criterio social de cómo convivir como creyentes. Si lo que se nos está planteando, como la Lumen Gentium lo menciona, son criterios teológicos fundamentales para la vida compartida y no tanto una forma social de religión. Incluso habría que preguntarnos, yo sé que también no es políticamente correcto decirlo así, si el cristianismo tiene que ser una religión. Recordemos que el cristianismo sobrevivió hasta el siglo III sin ser religión. En un movimiento religio fue la manera como se inculturó en el Imperio Romano el movimiento cristiano, pero no lo fue así en el mundo griego, ni siquiera existe eso, ¿no? Por otra parte, el equívoco suele darse con frecuencia creer que cuando afirmamos que la Iglesia o que somos el pueblo de Dios, ya está resuelto de cómo tenemos
que ser iglesia. Yo creo que eso no está dado. Una problemática aunada a esto mismo y que conviene tomarlo con toda seriedad es precisar quiénes somos los creyentes. Ayer recuerdo que se mencionaba de que, bueno, según los censos en América Latina hay tantos que se confiesan católicos y demás. Bueno, en sociología de la religión este tipo de datos es de lo que hay que tomar con mayor precaución. Cuando se dice, por ejemplo, en el caso, el 80% de los mexicanos son católicos, ¿qué se quiere decir con eso? Que asisten a los servicios religiosos en las áreas urbanas de la Ciudad de México, de las grandes ciudades, solamente el 8% de la gente asiste a un templo. Entonces, eso no dice nada. ¿Que cumple los preceptos de la iglesia? ¿Cuáles? ¿No? Que comparten las creencias de lo que dicta la iglesia. En fin, se vuelve como ya bastante resbaloso. O sea, ese 80% que da un censo, que es un indicador importante, a la hora que entra uno de manera más fina a tratar de diseccionar eso, resulta bastante problemática y se va reduciendo. Todavía ayer decía, creo que Pedro, ¿verdad?, que no todos los sacerdotes son cristianos. Imagínense todos los que nos confesamos que somos creyentes, que seremos. Por eso habría que poner en duda si todos los que estamos aquí creemos en el mismo Dios, decía por ahí alguien, ¿no? En fin, dos cuestiones con esto cierro. Uno, yo creo que es importante pensar, ¿qué implica pensar la colectividad de creyentes latinoamericanos en términos de pueblo y de pueblo de Dios? Segundo, ¿cuáles son las formas sociales mediante las cuales hoy se puede expresar la experiencia cristiana de fe de los fieles cristianos? No tenemos, yo creo, que inventar esas formas de convivencia, sino identificar aquellas que ya se están dando, darles una visibilidad que ha sido, valga el juego de palabras, invisibilizadas desde nuestras categorías, desde nuestras visiones bastante restrictivas, que no nos permiten ver estas formas en las cuales las ciudades viven y Dios está ahí presente. Decía el obispo Samuel Ruiz en una de las conferencias de la inauguración de la Asamblea de Medellín, que donde no hay comunidad humana no hay comunidad cristiana. El asunto es que esto sigue dándose pese a que no lo identifiquemos con las formas sociales con las cuales nosotros solemos llamar eso. Y bueno, pues hasta aquí quedo para abrir el diálogo. Gracias.